Su amor me ha alcanzado como un abrazo, me ha transformado en una nueva criatura, me ha dado la libertad para amar, me ha dado el gozo de saber que todo lo puedo en Jesús. Contigo yo tengo la libertad para amar. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Creciendo en el Amor, programa que se origina desde la ciudad de Miami, gracias a la invitación que las hijas de la caridad le hicieron al movimiento Castos por Amor. Como ustedes pueden ver en pantalla, el proyecto Casa María del Caminante está en diferentes plataformas. ¿En dónde nos encontramos, José? Pues nos encontramos en YouTube, WhatsApp, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y también tenemos nuestra página web casamariadelcaminante.org. Como todas las semanas, los invitamos a que nos ayuden a promover Casa María del Caminante, a que apoyen también económicamente este proyecto, haciendo donaciones en Zelle o en Cele, como se dice. ¿A qué teléfono, José? Al 786-367-1657. Vuelvo y repito, 786-367-1657. Sí, bueno, los saluda una servidora, Angélica Duarte, y mi copresentador y compañero es José García, para servir. Bueno, ya en pantalla tenemos al invitado, así que no hubo suspenso. Ya Jaime Reyes, nuestro productor, ya dejó que lo vieran desde el principio. Es un honor de verdad tener en el día de hoy al padre Alfred Cioffi. El padre es de la Arquidiócesis de Miami y él tiene doctorado en teología moral, en genética. Él es profesor de St. Thomas University y también es director del Instituto de Bioética, así que también es un reconocido líder pro vida. Es para nosotros una gran alegría que haya que haya aceptado nuestra invitación. Conocemos que tiene una agenda ocupada, así que gracias, padre, por acompañarnos aquí en Creciendo en el Amor. ¿Cómo se encuentra? Gracias a ustedes por esta invitación. Es un gusto estar presente con ustedes el día de hoy. Sí, bueno, padre, como yo le comentaba, el movimiento Castos por Amor, pues tiene como entre sus objetivos difundir la belleza de la virtud de la castidad. Y se necesita de valentía, de coraje, de estar hablando en estos tiempos de estos temas. Entonces, pues la invitación, padre, es que usted comience a contarnos por qué vale la pena en el día de hoy, cómo están las cosas, hablar de castidad. Cómo no, muchas gracias, Angélica. Pues yo diría que hoy más que nunca es un tema, sabemos que es controversial y al mismo tiempo difícil de vivir. Ahora, como virtud que es, pues acuérdense que es un hábito de vida también, ¿eh? Es decir, que eventualmente se integra a lo que es nuestra naturaleza, nuestra espiritualidad, y ya se vuelve parte sustancial de cómo vivimos y cómo nos movemos. Y esa virtud nos lleva no solamente a un cierto comportamiento físico, digamos, sino que también un comportamiento psicológico y espiritual. Con lo cual, en resumidas cuentas, nos hace mejores personas y nos acerca cada vez más a Dios, su imagen que somos, y podemos reflejar esa imagen entonces a las personas que nos rodean. De pronto alguien está escuchando y dice, ok, ¿qué tipo de comportamiento está hablando el padre? Alguien que tal vez no haya escuchado sobre esta virtud. ¿Qué comportamiento podemos decir que se deriva de ser casto? ¿Cómo no?
Pues lo quiero enmarcar de esta forma. Si podemos ver 3 palabras claves: celibato, castidad y matrimonio. Y precisamente en esa secuencia, poniendo a castidad en el centro. Por ejemplo, el celibato es una disciplina, la castidad es una virtud y el matrimonio es un sacramento. Entonces, celibato y matrimonio son mutuamente exclusivos, es decir, la persona que es célibe por definición no está casada y la persona casada por definición no debe ser célibe. Sin embargo, la castidad aplica a ambos. Esa virtud aplica tanto a los célibes como a los casados. Y por eso es que la virtud esta de la castidad es también una liga, una pega, y es universal. Somos todos llamados a vivir la castidad. Entonces, a mí me gusta mucho ir aclarando conceptos y me acuerdo de pues un dicho atribuido a Santo Tomás de Aquino, que sabrán ustedes, Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo dominico de la Edad Media, el siglo XII y XIII, fue... Celebramos su día festivo, su fiesta, no hace mucho, la semana pasada. La semana pasada, efectivamente, Santo Tomás es el que pues sistematiza la teología católica hasta el día de hoy. Le da una organización, digamos. Y Santo Tomás decía, o por lo menos le atribuyen a él que decía, nunca niegues, rara vez afirma y siempre distingue. O sea, hay que ir distinguiendo, ¿no? Y lo que viene la frasecita, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido quieres decir eso? Ok, entonces vamos a definir un poquito o distinguir lo que es celibato, lo que es castidad y lo que es matrimonio sacramental. O inclusive hasta no sacramental, pero válido también, que hay otra distinción ahí. Comenzando con el celibato. Como dije, es una disciplina, es el no tener intimidad sexual con otra persona. Ahora, ya eso va un poco, digamos, contra nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza normal y ordinaria es la heterosexualidad, es decir, de que naturalmente el hombre se siente atraído a la mujer y la mujer se siente atraída al hombre, es lo que llamamos la heterosexualidad. Y es una de las bases, por cierto, que usa San Juan Pablo II en su famosa teología del cuerpo. Lo que llama él el significado esponsal del cuerpo humano. El significado esponsal o significado matrimonial del cuerpo humano. Que en esa heterosexualidad, esa atracción natural entre el hombre y la mujer ya apunta hacia la unión conyugal. Sin embargo, el celibato es abstenerse de esa unión conyugal y por eso es disciplina. En cierta forma va en contra de la atracción natural, pero no niega la atracción, o sea que es a nivel de comportamiento precisamente. Por lo tanto, la persona célibe, que típicamente somos los sacerdotes y las monjas, los célibes, no negamos nuestra heterosexualidad, que es una orientación normal. Lo que negamos es el comportamiento, ¿verdad? Llevarlo a un comportamiento. Quiero aclarar también, porque dije que los célibes, sacerdotes y monjas son los que explícitamente, públicamente han declarado un celibato, pero implícitamente todos los no casados también deben de ser célibes, porque así nacimos, ¿verdad? Pero una cosa es nacer y otra cosa es criarse después, y por eso es que es contra, pues, la cultura contemporánea, que no tiene necesariamente los mismos valores nuestros. Tal vez porque no lo han pensado mucho. Y entonces, ¿qué pasa? En la etapa de la adolescencia, típicamente se cae en una cierta experimentación y entonces ya esa experimentación lleva a abrir ciertos apetitos prematuramente. Y entonces ahí es donde, desgraciadamente, mucha de nuestra juventud pierde su celibato, ¿verdad? Que hay que regresar a visitar ese tiempo de la adolescencia, que es un tiempo muy, muy especial y complicado, porque está, por supuesto, desarrollándose las hormonas y todo eso.
Pero, padre, entonces ahí me surge una pregunta, pues yo poniéndome en la situación de alguien que esté nuevo en este tema. Mm. Cuando nos dijo el deseo sexual en el instinto, viene esta heterosexualidad, el carácter esponsal del cuerpo. Entonces el celibato es visto como una disciplina, como algo que hace parte del comportamiento. ¿Por qué alguien va a ser célibe? Entonces dirían, si la naturaleza me está diciendo a no ser célibe, ¿cuáles son los beneficios del ser célibe? ¿Por qué alguien lo va a considerar o hacer? Exacto, por eso es que yo digo que es disciplina y no niega la orientación natural que uno tiene, o sea que los sacerdotes y monjas siguen normalmente con su orientación heterosexual, pero la disciplina es de aguantarse en el comportamiento. Un ejemplo sencillo, dijiste que estamos en Miami, efectivamente por eso ando yo con bufanda y con abrigo dentro de mi oficina en la universidad, porque hoy amaneció la cosa en unos 50, 60 grados Fahrenheit, que para nosotros es súper frío, porque por debajo de 70 es frío para Miami. Para Miami. Entonces, riquísimo tomarse un chocolate caliente con churros esta mañana. Pero después, si sigo tomando chocolate caliente con churro el día entero y mañana y pasado y en la semana y el mes entero me estoy comiendo chocolate con churro continuamente, ¿qué pasa? Que ya hay un momento que me hastío y ya no puedo más y más nunca quiero ver un chocolate caliente en la vida. Entonces hay que aguantarse, ¿verdad? Para poder tenerle aprecio a ese comportamiento. Ahí es donde viene la virtud, que nos ayuda a la continencia. Entonces, un beneficio sería que nos enseña a valorar sí. esta unión. Sí. Mira, en última instancia, el beneficio que tiene la cuestión del celibato para los no casados es que desarrolla carácter. Desarrolla carácter ético, moral. Y ese carácter cuando se desarrolla no solamente en el ambiente sexual, sino en otros aspectos de mi vida, en el no mentir, en el portarme decentemente, en tantas cosas que son detalles que nos llevan a ser mejor persona. En el trabajo, con la familia, hasta con los extraños, de no fajarme por la calle en el automóvil, porque se ha vuelto un desafío manejar en las calles de Miami. La gente se le cruza. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a un conductor poner la señal, la direccional, ¿no? Pidiendo izquierda o derecha? No, simplemente se te tiran de un carril a otro. Entonces viene el deseo y la urgencia de vengarme, de hacer lo mismo, lo cual sería un caos. Así que esa disciplina, ese carácter ético, moral, el celibato ayuda muchísimo a desarrollar ese carácter, precisamente en los años de juventud. Y también para conocer mejor a la pareja, porque ¿qué pasa cuando la pareja joven cae en intimidad sexual antes del matrimonio? Número uno, la que la lleva de perder ahí sin falta es la mujer, porque él no va a quedar embarazado, ¿verdad? Sí. Y que siempre en la adolescencia o en cualquier etapa de la vida, cuando hay intimidad sexual prematura, siempre es la mujer la que lleva a de perder. Además, esa mujer no sabe de dónde viene ese hombre, con quién ha estado antes de ella y con quién haya estado trae lo que la otra le dio. Así que es un peligro horrible. Así, a nivel práctico, el celibato también es una disciplina muy práctica porque cuida la salud física y espiritual de las personas. José, adelante. Sí, tengo una preguntita, padre, para clarificación del público. Eso está muy claro, muy bien explicado. Entonces la gente se preguntaría, la próxima pregunta que la gente preguntaría es, pero entonces, ¿por qué sería la razón del celibato permanente? Eso sería lo de los sacerdotes y los de las religiosas y religiosos. ¿Cómo no? Bueno, yo soy sacerdote por más de 36 años aquí en la Arquidiócesis de Miami y más de una vez me he hecho esa misma pregunta. Y entonces viene San Juan Pablo II a responderme con todo un volumen de la teología del cuerpo que tiene 4 volúmenes. Yo estaba haciendo una programación en Radio Paz semanalmente y ya llevo años y faltan todavía años porque estoy apenas entrando en el 4º volumen precisamente
del matrimonio y son 49 charlas. Así que, pues el tercer volumen está dedicado precisamente al celibato y se llama Celibato Apostólico, es decir, por el reino de los cielos. Fíjate, la visión de San Juan Pablo II es tremenda y disculpen que esté sacando tanto, pero es que lo tengo fresquito en la mente. San Juan Pablo II divide la historia humana en 3 etapas. La primera etapa que solo duró una generación, nuestros primeros padres a los cuales le llamamos Adán y Eva, según el dato bíblico. Y esa solo duró una generación como Dios nos creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer, como dice en el primer libro de Génesis, el versículo 26 y 27. Y entonces dice, hombre y mujer los creó. O sea que intrínsecamente de la creación humana está también la sexualidad humana. Y eso aclara mucho con todo el tema político e ideológico del transgénero, que esa ideología que está haciendo mucho daño también a jóvenes y a otras personas. El caso es que Adán y Eva representan la creación original de Dios al ser humano. Nos creó, fíjense, en el estado inocencia, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Hoy en día, ¿quién sale a la calle desnudo a menos que esté un poquito mal de la cabeza? ¿Verdad? ¿Por qué sentimos vergüenza? Eso viene con la caída, con la concupiscencia, con la caída de lo que Agustín llamó, San Agustín, el pecado original. Entonces Dios nos creó inocentes, nos creó inmortales también, ¿verdad? Y con justicia, es decir, que en el Edén, en el paraíso terrenal, existía también la justicia. Pero también nos dio la voluntad. Algunos sarcásticamente dicen que ahí es donde Dios metió la pata, porque al darnos la voluntad hasta de ir en contra de él, de su voluntad, que es lo que hicieron Adán y Eva, y entonces caemos en la etapa histórica del ser humano. Desde los 3 hijos de Adán y Eva, bíblicamente, hasta nosotros hoy en día. Es la etapa histórica. Más adelante, hasta el futuro que no sabemos, la segunda venida de Cristo, cuando se termina todo el tiempo y el espacio, se termina la historia humana. O sea que nosotros estamos inseridos en lo que es el hombre histórico, cargando con esa fragilidad de la concupiscencia. Una tendencia hacia el pecado, una tendencia hacia el desorden, que no es solamente desorden sexual, es desorden en cualquier aspecto. Comer demasiado, dormir demasiado, beber demasiado, cualquier desorden es concupiscencia. La tercera etapa de la humanidad está proyectada al futuro después, no solamente después de la muerte personal, sino después de la segunda venida, cuando Dios misteriosamente, milagrosamente reunificará nuestro cuerpo con nuestra alma en lo que llamamos un cuerpo glorificado. Continuamos con nuestra sexualidad humana en el cielo o en el infierno, lo que nos toque, ¿ok? Pero en la vida eterna continuamos con nuestro cuerpo humano por un cuerpo glorificado, con lo cual seguimos como varón o hembra, pero sin intimidad sexual. Inclusive Dios nos ha dado, claro, a través de la fe, no uno, sino 2 ejemplos, uno de cada uno, para el equal opportunity. Nos da un ejemplo masculino y un ejemplo femenino del cuerpo glorificado. Obviamente, Jesucristo y María, nuestra madre. ¿Ven? Esos 2 están en el cielo, en cuerpo y alma, integrados, sin tener intimidad sexual. Así que ese es el futuro nuestro. Y ese es el celibato apostólico, de tratar de vivir anticipadamente lo que Dios nos llama a vivir eternamente. Entonces es una proyección que llamamos escatológica hacia el futuro. Por lo tanto, las monjas y los sacerdotes, fíjense la audacia nuestra. Tratar de vivir anticipadamente el reino de los cielos aquí en la tierra para dar testimonio de lo que nos espera. Hermoso, padre Alfred. Y bueno, si me permite hacer una pregunta, ¿qué consejo le daría a aquellos que viven la vida religiosa, que han dado el sí al celibato, el que quieren vivir esa parte anticipada que nos está contando de la teología del cuerpo, pero que les cuesta, Sí. que de pronto han caído?
¿qué consejo les puede dar a ellos en este momento, padre? Sí, es como dicen en el deporte, ¿verdad? Para los atletas, no pain, no gain. O sea que si, si no cuesta, no tiene valor. ¿Mm? Y cuesta. Pero Dios da la gracia. Entonces es una combinación. Por supuesto, la vida de oración, redoblar la vida de oración, porque sin oración no vamos a ningún lado. Hay gente que dice, ah, no, yo oro todo el tiempo. Sí, no, pero si oras todo el tiempo, entonces nunca estás orando. Hay que dedicarle tiempo específico, preferiblemente de rodillas ante el Santísimo, por lo menos un ratico, diariamente. Eso es lo ideal. Laudes y vísperas para nosotros los religiosos, que es un compromiso canónico que tenemos, y la misa diaria, que es un privilegio, por supuesto. Pero esa vida de oración, que es mi comunicación personal con Dios, con mi Señor, con mi Jesús, que dio su vida para salvarme a mí, ¿verdad? Y también el buen humor. El buen humor ayuda muchísimo. Es importante que no nos tomemos demasiado seriamente, porque el buen humor difunde. Por ejemplo, el caso de una parejita jóvenes, ¿verdad? O varón y hembra que está en el parque y están empezando a besarse y a manosearse y a tocarse. Si tú pasas por ahí por un lado o te pones detrás del banco, de la banca, y le soplas un chiste, la arruinas la movida, porque si se ríen, les baja Sí, completamente el ánimo, la intensidad. ¿Ok? sí. Se les baja completamente. O sea que el buen humor ayuda a disipar la intensidad sexual. Ayuda. Y es muy importante mantener un buen humor, mantener una felicidad de la vida, más hoy en día que cada vez se agrupan más los problemas, ¿no? Ya parece que salíamos de esto después de 2 años y llegó el Omicron. ¿Ok? Y después del Omicron llegará el hormigón y después del hormigón pues llegará la hormiga, yo no sé qué llega, pero algo va a llegar, porque no somos exentos de la naturaleza que nos rodea. Y sin Padre, embargo, hay que fomentar un poco de buen humor y de felicidad en la vida. sí, padre, yo quería hacerle una Comentario, hacer un dale, comentario, sí, dígalo. pero quiero que me diga si estoy en lo correcto o abunde en eso. Yo entiendo que la castidad es algo que uno crece en ella con la disciplina, o sea, que uno puede ser menos fuerte ahora, pero con el tiempo ser fuerte para ser casto, pero también entiendo que es una gracia que Dios da, especialmente cuando uno ora, como usted dice, el Señor puede darle a uno fuerza de castidad y eso no lo entiende el mundo también, porque no han experimentado eso, pero sí existe, sí es real. Exacto, ahí es donde Jesús nos dice, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Si no le pedimos, no nos da, ¿verdad? Así que es cierto, y por lo tanto esa combinación, la vida de oración, pidiéndole al Señor que me ayude, pero al mismo tiempo, como dice el viejo dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, yo tengo que poner de mi parte, porque si le estoy pidiendo a Dios que me mantenga mi celibato y que pueda ser casto en mi celibato, y estoy viendo pornografía el día entero o de vez en cuando, pues eso me va a excitar, ¿verdad? Así que hay que tener esa disciplina de cortar el daño, de cortar las malas influencias para entonces desarrollar la virtud. Y acuérdense, son hábitos. El hábito bueno es la virtud y el hábito malo es el vicio. Hay que cortar los vicios para desarrollar las virtudes. Y ahí es donde viene la disciplina. Pero castidad, ya que me llevas ahí, Sí, quiero precisamente comentar que tanto los célibes como los casados somos llamados a ser castos, precisamente, porque la virtud de la castidad, una forma de verlo es como pureza, ¿verdad? Cuando yo veo a una mujer, pues la puedo ver de varias formas, pero la puedo ver deseándola, como desvistiéndola mentalmente, y eso no es correcto. Eso es una falta de respeto, aunque nadie se entere porque está ocurriendo dentro de mi cerebro, ¿verdad? Pero ya no estoy siendo casto con esa persona, aunque nadie se entere. Bueno, se entera el de arriba, el jefe, por supuesto, pero la castidad es interna. Y es como una pureza, desarrollar la pureza, de ver la belleza, pero la belleza interna de esa persona. Y si no vemos la belleza interna de las personas, vamos a estar trabados en el cristianismo y el catolicismo. ¿Por qué? Porque no logramos amar a los no amables. Una persona que es fea, que huele, que es homeless, que luce mal, que es desagradable, que no se sabe expresar,
si no vemos su belleza interna de imagen de Dios, no logramos amarla. Y Dios nos llama a amar a todos, amar al prójimo, ¿verdad? Como Él nos ha amado. Y por lo tanto, es como desarrollar esa pureza interna con el ojo de la mente, el ojo de la conciencia, del corazón, de cómo vemos a los demás. Eso, en mi opinión, sería la castidad. Los cónyuges, para entrar en el lado del matrimonio, también son llamados a ser castos. Y ahí es donde la gente a veces, por eso escogí ese temita de celibato, castidad y matrimonio. Porque los casados también son llamados a ser castos, pero no son llamados a ser célibes. A mí a veces me sorprende un poco la ironía de la vida humana, porque después de 36 años de sacerdocio, pues he oído un par de confesiones, ¿verdad? Un par de miles de confesiones. Y se encuentra la ironía de que los que se supone que no tengan sexo están teniendo sexo, y los que se supone que tengan sexo no están teniendo sexo, no se ponen de acuerdo. Con respecto a eso, le quería decir, padre, porque yo participé en un retiro este fin de semana que pasó, que fue en México, pero virtualmente. Teníamos un equipo acá donde estamos orando por algunas personas virtualmente. Y en el proceso de oración había una persona, un señor, que expresó la dificultad que estaba teniendo en su matrimonio, donde su esposa no quería tener intimidad con él ya. Él tenía 62 años, pero se veía muy joven. Y él dijo, bueno, será por la cuestión de la menopausa de ella, pero yo pude ver el dolor de él. Sí. ¿Qué hace esa persona? Porque hay muchos, me imagino que hay muchos matrimonios donde ocurre eso. Entonces, ¿qué se recomienda en esa ocasión? Exacto. Fíjense, estamos hablando de naturaleza humana y tú mencionaste, Angélica, al principio que sí también tengo un doctorado en genética, tengo un doctorado en teología moral y otro en genética. O sea que también me entiendo la parte científica, biológica, aquí en la Universidad de San Tomás, enseño biología y bioética. Y por cierto, si me tomo un minuto para decir que hace unos 6 años lancé una maestría en bioética, precisamente aquí en la universidad, que también se puede hacer ya en línea. Así que si tienen interés en una maestría en bioética, y pues, inclusive si no les hace falta el título, pueden pues estar de oyentes en las clases, en las lecciones que doy, les mando todo el material. Me mandan un correo electrónico aquí a la Universidad de San Tomás, en Thomas University, lo pueden buscar en línea y les doy información porque yo hablo... Pues sí, ya que está promoviéndole, ¿a dónde le pueden escribir a aquellos interesados en esa maestría de bioética? Sí, muchas gracias. Como no, enseguida regreso, José, a ese tema importantísimo porque le quiero dedicar tiempo. Pues es A de Alfredo y después mi apellido, Ciofi, C-I-O-F-I, A, C-I-O-F-I, arroba STU de St. Thomas University, STU.edu de education, de educación, edu. Perfecto, para no dejarlo suelto, para terminar ese comentario. Sí, me agradezco si le hacen la promoción con todo gusto. Este tema de la castidad en el matrimonio, importantísimo, porque el matrimonio tiene sus etapas. Fíjense, ¿qué pasa? Nosotros, como tenemos un cuerpo físico, estamos sujetos al tiempo también, ¿verdad? Porque el tiempo y el espacio van mano a mano. El caso es que el reloj va hacia adelante y no hacia atrás, con lo cual envejecemos. Pero al envejecer, la dinámica, empezando por la dinámica biológica, metabólica, fisiológica, va cambiando entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Ambos, el hombre y la mujer, llegamos a la adolescencia donde maduran nuestros órganos sexuales. Pero después llega un momento que resulta que hay una diferencia porque la mujer, la bebito, nace con un número específico de óvulos en sus ovarios, que son millones de óvulos. Y esos óvulos empiezan a madurar paulatinamente. Cuando tiene su primera ovulación, la mujer, en la adolescencia temprana, 9, 10, 11, 12 años, cuando sea, ya solo le quedan cientos de miles de óvulos. O sea que ha perdido la mayoría de sus óvulos, ha madurado, se volvieron viejos y fueron reabsortos por el mismo tejido del ovario. Pero de todas maneras, solo le hacen falta 360 óvulos para estar fértil todos sus años de fertilidad. El caso es que cuando empieza esos óvulos se van poniendo viejos con los años y las décadas.
hasta que llega la menopausia. La menopausia, clínicamente, se supone que ya la mujer no está ovulando más, ya se quedó sin óvulos, ¿ok? Que ocurre normalmente entre los 40 y los 50 años. Si ustedes ponen 50 años como un tiempo largo, yo tuve una tía mía que tuvo una hija a los 50 años precisamente, pero es raro, ¿ok? Es raro. Y digamos que comenzó a ovular, que tuvo su menarquía a los 10. De los 10 a los 50 son 40 años, ¿verdad? 40 años. Con un óvulo al mes, 12 meses son 12, ¿verdad? 12 por 40, 480. O sea que con menos de 500 óvulos, una mujer es fértil todos los meses de su vida durante 40 años. ¿Ok? Con menos de 500 óvulos. Y nacen con millones. El caso es que a un cierto momento esos óvulos dejan de madurar, ya se pasaron de maduración y son reabsorbidos por el tejido mismo de los ovarios. ¿Qué pasa? Le cambia entonces porque ya no produce tanto estrógeno. Y entonces el deseo, el libido, en términos freudianos, ¿verdad? El libido del deseo sexual se le va apagando. Y entonces, ya no, gracias, ya no, muchas gracias, pero ya no. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre es distinto porque cuando nosotros empezamos a producir, cuando nuestros testículos empiezan a producir testosterona, eso sigue produciendo las 24 horas del día. Y claro, si vaciamos, pues baja el nivel de testosterona, pero después en 24 horas subió otra vez al nivel y siempre estamos como al tope normalmente. O sea que la orientación, el hombre siempre tiene deseo natural, más o menos, depende de cada metabolismo masculino, por supuesto, pero en promedio, cualquier hombre normal que te dice, no, yo no tengo deseo, no es tan normal. Porque el normal normalmente tiene un deseo sexual porque la testosterona está más o menos a su límite de capacidad. Y eso no baja, porque continúa hasta el día que nos morimos. Hay esa famosa anécdota de unos seminaristas jóvenes que estaban preguntándose precisamente, tenían vocación y querían seguir a Cristo en el sacerdocio, pero lo del celibato les iba a costar trabajo, ¿verdad? Y entonces se estaban comentando entre ellos cómo hacer para mantenerse célibes. Y ahí estaba pasando en el seminario un sacerdote viejito, muy santo, con una barba larga, muy estimado por todos, ¿verdad? Y le preguntan, padre, usted que lleva tantos años ya de sacerdote, ¿y cuándo es que pasa ya finalmente el deseo sexual? Y entonces el sacerdote viejito se paró y reflexionó un poquito y le dijo, hijo, pues como más o menos una semana después de muerto. O sea que para el hombre normal el deseo sexual está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella llegó a la menopausia y él no, porque no va a tener menopausia, ¿cómo hacer así? Yo a más de una esposa casada mayor le he tenido que decir, oye, tienes que ser generosa con tu esposo. Tienes que ser generosa porque aunque no te vengan las ganas, él tiene ganas, ¿verdad? Y ustedes, resulta que el matrimonio de ustedes es sagrado, entonces la castidad es tener intimidad sexual, porque ese acto es sagrado. Y ese mismo acto dentro del matrimonio es sagrado ante los ojos de Dios. Ese mismo acto idéntico fuera del matrimonio es un pecado mortal, es un adulterio, es una abominación a Dios. Sí, ok. Bueno, eso me queda claro, pero ahí hago preguntas ya a nivel médico. ¿Al hombre luego no le sucede la andropausia? No, bueno, de nuevo, hay hombre y hay hombre, ¿ok? O sea que, como dicen los médicos, visto un paciente y visto un paciente, no has visto todos, porque cada enfermedad tiene su personalización, ¿verdad? Pero Sí. lo que viene con la andropausia es que por otras partes, no por la cuestión testicular de producir testosterona, sino por la cuestión de la próstata, de la próstata, que puede fallar la erección. ¿Okay? Entonces hay deseo y ahí hay una frustración doble para el hombre, porque entonces sí tiene deseo, pero no tiene erección. O tiene erección parcial, o tiene eyaculación prematura, ¿me entiendes? Hay todos unos temas clínicos ahí que son tratables, Pero bueno, Sí. por lo menos a nivel psicológico, tiene que haber una generosidad por parte de ambos en ese aspecto. Y de hecho, quiero decir que para los casados,
esa intimidad sexual es un tipo de oración, es otro tipo de oración. Y es un tipo de oración que solamente ellos pueden hacer, que es agradable a Dios. Y es cumpliendo la función de Dios que nos creó aquí precisamente hombre y mujer. Y entonces, pues le digo a las parejas también, como pasan los años, ¿por qué no oran un poquito juntos ustedes? De vez en Sí, cuando. Pero sí, claro. es un tipo de oración, fíjense, porque es sagrado. Claro, qué Esa hermoso. unión Con José hablábamos en otro programa cómo esa unión de hombre-mujer está establecida en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo primero que vemos en la creación, exacto. en las revelaciones, al final de la Biblia, en las bodas del Cordero. El primer milagro que hizo Jesús fue en un matrimonio, entonces esa unión esponsal glorifica al Señor y Él se hace presente Sí, allí. Y qué efectivamente. bueno, padre, que lo diga también, porque, bueno, en algún momento le contaba yo a José que venía una parejita de años a mí y me decía, no, yo soy muy casto con mi esposa, yo la veo como mi hermanita. Dije, ay, qué ignorancia, a Está qué siendo célibe, ignorancia. está Ya, siendo célibe claro, con tu esposa. estaba haciendo célibe con ella y eso hace un daño a la unión, un daño al sacramento. Y en la Biblia me viene a la mente esa cifra donde dice, esa cita donde dice que el cuerpo de la esposa ahora le pertenece a su cónyuge, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un acto de generosidad, de donación, de amor. Quiero decir también con esto que llega un momento en estos matrimonios ya de décadas, de años y eso, que sí llegan un momento en que ya no tienen intimidad sexual, por lo menos de coito íntimo, ¿verdad? Aunque se abracen y se besen y tal, pero ya como aquello que va pasando también para ellos, ¿ok? Y efectivamente llega un momento en que viven como si fueran hermanos, aunque siguen siendo cónyuges. Y entonces están siendo castos porque es una decisión mutua, pero también están siendo célibes. Eso ocurre en matrimonios, pero tiempo avanzado. Ya. También se llega a esta etapa. Matrimonios que llevan 40, 50 años, que ya la intimidad, pero puede darse también intimidad con matrimonios de 50 años, o sea, O sea que importante ahí el acuerdo mutuo, Exacto, eso una iba a exacto, mutua. decir. eso, Eso. que sea de mutuo acuerdo, y a eso de se están respetando, ¿verdad? Y se pone en oración y que esa unión sea una unión no solamente de cuerpo, sino de alma también, o sea, que es un proyecto de vida juntos. Son dos cuerpos desnudos y dos almas desnudas que se unen en un proyecto de vida juntos. Le iba a preguntar, padre, ¿sería una opción válida? Porque hoy día tenemos la medicina que está bastante avanzada y, por ejemplo, existe lo que se llaman las hormonas que se le pueden dar a las mujeres después de la menopausia. Existen lo que le llaman los pellets, por ejemplo, que es hormona estrógeno para que vuelva ese instinto en la mujer. ¿Eso es válido y aceptado por la iglesia? Puede ser, siempre que sea asistir y no sustituir el acto conyugal, ¿verdad? Ah, Como correcto, sí, otra sí. fertilización in vitro o algo así. Siempre que no se sustituya ese acto conyugal, se puede asistir, está la Viagra por parte de los varones y todo eso. Eso tiene que ser regulado clínicamente porque también hay que tener cuidado con las hormonas. Las hormonas son sustancias que en poca cantidad tienen gran impacto en el cuerpo. ¿Ok? Pero si es regulado por un médico y están de mutuo acuerdo, la iglesia no se opone, en principio. Muy buena pregunta, esa estuvo muy, muy buena. Bueno, estamos llegando al final del programa, de verdad que ha sido maravilloso escucharlo, hemos aprendido, aclarado dudas, padre. Antes de despedirse, bueno, quiero sí recordarle a las personas que el padre tiene ese programa que él anunció en Radio Paz sobre teología del cuerpo, si alguien quedó con curiosidad. ¿A qué horas, padre, lo pueden escuchar en Radio Paz? Sí, lo están transmitiendo generalmente los domingos a las 8 de la mañana, pero después lo retransmiten también. A veces una persona está regresando al trabajo a las 3 de la mañana y me dijo, padre, lo escuché a las 3 de la mañana. Lo retransmiten entre semana. Si entran en la página web el sitio web de Radio Paz, también aparece ahí en la programación. Lo pueden buscar en la programación.
Teología del Ok. cuerpo. Teología del cuerpo. Bueno, padre, entonces esperamos no ser la última vez que nos acompañe y denos no sé, una conclusión, un mensaje, algo que tenga en el corazón para nosotros antes de despedirse. Bueno, pues ante todo, gracias por esta oportunidad, gracias a ustedes por el compromiso de acompañar a las parejas, a los jóvenes, a los célibes y a los casados en este peregrinaje de la vida que incluye nuestra sexualidad humana, ¿verdad? Siempre tratando de vivirla según la voluntad de Dios y dándole gracias a Dios por el don de nuestra vida y de nuestra sexualidad que últimamente le corresponde al Señor. Pues termino con la bendición de Dios Todopoderoso para ustedes, sus familiares y amistades, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Padre, amigos, ese fue el padre Alfred Schofi y José, despide tú el programa hoy. Sí, no, quería darle gracias, Padre, por la información que es muy necesaria para nosotros, los católicos que estamos tratando de vivir en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Y a veces hay mucha confusión, por eso tenemos este programa para edificación de la gente. Así que muchas gracias porque su aportación ha sido muy beneficiosa. Gracias. Y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, la cita semanal aquí en Creciendo en el Amor. Dios les bendiga. Bye bye.